Antropología metafísica. ¿Por qué es importante este libro? La razón vital es la filosofía de nuestro tiempo que mejor se ha acercado a la realidad personal del hombre. ¿Cómo? Evitando las categorías estancas con que nos referimos a las cosas y atendiendo a su realidad dinámica, la vida, el acontecer humano. Ortega y Gasset pondrá el foco de atención en la vida, o más exactamente en mi vida, en mi vivir. Lo que define al ser humano no es una cantidad de carbono, oxígeno o hidrógeno que pueda poseer en su organismo, sino algo imposible de encerrar en una probeta, su vida, desde la cual se abre al universo entero y el propio universo toma conciencia de sí. Nos asombramos de la inteligencia de las abejas cuando construyen sus celdillas hexagonales optimizando matemáticamente el consumo de cera. Pero sin el hombre, la naturaleza permanecería muda, como un libro sin abrir. Nadie entendería la inteligencia de las abejas. Pues bien, ese despertar del mundo se da en mi vida, como ya veremos. Por eso dirá Ortega que mi vida es la realidad radical, aquella en la que echan raíces todas las realidades con que me encuentro. El vivir tiene un protagonista, alguien a quien le pasa vivir. No se trata de un alguien abstracto, conceptual, teórico, sino concreto y real. Me refiero naturalmente al hombre de carne y hueso, a ti y a mí. Es a ese hombre, a ti y a mí, a quien presta atención Julián Marías en su Antropología metafísica, partiendo de la filosofía iniciada por su maestro Ortega y Gasset, pero yendo más allá. De eso precisamente va este libro. Pero para comprender bien este libro nos hace falta retrotraernos a una serie de fundamentos que son los que voy a exponer ahora y que no están recogidos en el propio libro. Hemos de ver que Descartes inaugura la modernidad poniendo en cuestión la realidad que me rodea. Mis sentidos pueden engañarme, las opiniones de la gente son variadas y contradictorias, y mis propios razonamientos están sujetos a error. ¿Dónde encontrar una verdad más allá de la duda? Pues en la propia duda. Si dudo es que pienso, luego soy. Pero si soy, ¿qué es lo que soy? El propio Descartes responde en su discurso del método que soy una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno ni depende de ninguna cosa material, de manera que este yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta es más fácil de conocer que él. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Hasta aquí la cita de Descartes. No es difícil de entender que este descubrimiento de mi yo descarnado supone un aislamiento insoportable. De acuerdo, yo existo como espíritu, pero ¿cómo sé que hay otros yoes, otros como yo? ¿Y cómo sé que el mundo no es una mera ensoñación mía? ¿A quién o a qué recurrir si estoy preso de una absoluta soledad? Si el mundo entero está puesto en cuestión, hay que buscar la salvación fuera de este mundo, de modo que Descartes recurre a Dios mismo. Pero antes tiene que probar su existencia sin partir del mundo. ¿Y cómo hacerlo? Solo hay una vía, a través de un argumento a priori, es decir, previo o al margen de cualquier experiencia mundana, ya que el mundo no es seguro. En el tránsito de los siglos XI a XII, San Anselmo de Canterbury se había aventurado a proponer su famoso argumento ontológico, denominado como tal por Kant, según el cual la existencia es un atributo de perfección, y dado que por definición Dios es lo más perfecto de cuanto hay, Dios debe existir. Este argumento había sido ampliamente rebatido y también defendido, y lo que hará Descartes será darle un pequeño retoque y apropiárselo. Si yo tengo la idea de un ser más perfecto que yo, esto es de Dios, esa idea no puede proceder de mí mismo, ser imperfecto, ni de ninguna otra cosa imperfecta. Solo el propio ser perfecto, esto es Dios, la ha podido depositar en mí, luego Dios existe. Y si Dios existe, no puede permitir el engaño en alguien que busca sinceramente, como el propio Descartes, la verdad, ni puede permitir el engaño de los sentidos. A partir de aquí, de esta credencial que nos otorga Dios, podemos empezar a fiarnos de nuestros sentidos y de nuestros razonamientos. Descartes había establecido como regla para conocer la verdad que ésta se da en aquellas cosas que concebimos clara y distintamente. Y entonces reconoce que la validez de dicha regla se sustenta en la existencia de Dios, pues de lo contrario sería una norma inconsistente. El idealismo cartesiano se va a enfrentar a dos serias dificultades. La primera, cómo conectar el mundo espiritual en que consiste el yo, la res cogitans, con el mundo material, res extensa. El segundo problema es directamente cómo poner a salvo el mundo cuando se cuestione su argumento a priori de la existencia de Dios.
Y es que el argumento de que la idea de perfección sea algo ajeno a las capacidades naturales del hombre va a ser puesto en entredicho. Si tenemos la idea de eternidad es por pura prolongación de la idea de temporalidad de la que sí que tenemos experiencia. Y si tenemos la idea de omnipotencia no es porque Dios necesariamente la haya depositado en nuestra mente, sino porque pudiendo hacer algunas cosas podemos también pensar en magnificarlas hasta un grado superlativo. Puesto en cuestión Dios, el propio mundo cartesiano se tambaleará. Damos un salto mayúsculo, dejando en el camino a pensadores tan significativos como Kant, para llegar a Husserl, quien es considerado el padre de la fenomenología. Comte había propuesto atenerse a lo presente, a lo que está ahí, al opuesto, al oppositum. Por eso a su doctrina la llamarán positivismo. Pero acotará lo opuesto, lo positivo, únicamente a aquellas realidades físicas objeto de las ciencias empíricas. Bueno, aunque también incorpora la sociología. Husserl tomará el testigo de este espíritu, pero liberándolo de sus limitaciones. Si vamos a por todas, vamos a por todas. Así que Husserl se marcará como meta ir a por las cosas mismas, sean estas las que sean, desde las realidades tangibles hasta los objetos ideales, eso sí, respetando su modo de ser. Husserl emplea el término fenómeno para referirse al modo en que una realidad se me hace presente. Ello nos permite no renunciar a ningún objeto ni a ningún ámbito de la existencia, a la par que no reducimos un objeto a mera manifestación de otros objetos ya conocidos. Veámoslo con un ejemplo. Fijémonos en el principio de contradicción. El mismo sostiene que si A es B, no se puede dar a la vez y en el mismo sentido que A es no B. Si Marta es mujer, yo no puedo decir a la vez y en el mismo sentido que Marta es no mujer. Según el psicologismo, que era la corriente de pensamiento de corte idealista muy en boga en tiempos de Husserl, la filosofía era una mera psicología, y la propia lógica aludía únicamente a los actos del pensar y al modo en que opera nuestra mente, no a la realidad de lo pensado. Así, según el psicologismo, cuando afirmamos que A no puede ser B y no B a un mismo tiempo y en el mismo sentido, lo que sucede es que nosotros no podemos pensar A como B y como no B al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, alude a nuestro modo de pensar o de procesar las ideas, y no al modo de comportarse en la realidad. Husserl rebatirá el psicologismo afirmando que tanto el principio de contradicción como el resto de principios lógicos tienen modo de ser peculiares, en concreto ideales, y que los mismos son autónomos respecto de la psique. Distingue el comportamiento de los objetos lógicos, que son ideales, no reales, de mis actos psíquicos mediante los cuales los pienso. Una cosa es lo pensado, a lo que llama noema, y otra el hecho de pensar, a lo que denomina noesis. Y es que el pensamiento y lo pensado no se confunden. Esto se descubre mediante el concepto de intencionalidad. La intencionalidad viene a decir que el hecho psíquico tiene como correlato un fenómeno. O dicho más sencillamente, que el hecho de pensar implica que hay algo en lo que pienso. Que cuando digo que veo es porque hay algo que ver y cuando sueño, sueño con algo. Yo no pienso, ni veo, ni sueño en el vacío. Si no hubiera objetos que ver, por ejemplo por ausencia de luz, yo no vería. Y si yo digo que 2 más 2 es igual a 4, una cosa es mi actividad psíquica para pensarlo, la noesis, y otra la realidad matemática a la que alude, noema. Sin una realidad a la que referirse no hay actos psíquicos. Y en este modo del obrar humano, en esta necesidad de realidad para que se dé cualquier acto, estriba la superación de ese solipsismo, de esa soledad de Descartes. Si pienso no es que exista yo como una realidad autónoma, sino que existo yo que pienso y existe lo pensado. Escribe Ortega en su libro que es Filosofía. El error del idealismo fue convertirse en subjetivismo, en subrayar la dependencia en que las cosas están de que yo las piense, de mi subjetividad, pero no advertir que mi subjetividad depende también de que existan objetos. El dato radical del universo no es simplemente el pensamiento existe o el yo pensante existo, sino que si existe el pensamiento, existen ipso facto yo que pienso y el mundo en que pienso, y existe el uno con el otro, sin posible separación. Pero si yo no soy un ser sustancial, ni el mundo tampoco, sino que ambos somos en activa correlación, yo soy el que ve el mundo y el mundo es visto por mí, yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay cosas que ver, pensar, imaginar, yo no vería, pensaría o imaginaría, esto es, yo no sería. Hasta aquí la cita de Ortega. Démonos cuenta de que pensar en Descartes no es únicamente tener ideas, sino tener vivencias.
La palabra vivencia es la traducción que Ortega hace del término Erlebnis, acuñado por Husserl. En sus meditaciones metafísicas, Descartes aclara que yo soy una cosa que piensa, esto es, una cosa que duda, afirma, niega, que sabe poco e ignora mucho, que desea, que rechaza y aunque imagina y siente. Dudar, deseos, sentimientos, imaginación, todo ello cabe en el pensamiento cartesiano, desde el amor hasta la emoción artística. Mas, como ya hemos explicado, el amor no solo requiere al amante, sino también al amado, como el pensante requiere lo pensado. Somos arqueros disparando al exterior, no hay mónadas herméticas, sino que somos seres con saeteras que arrojan continuamente sus flechas al exterior. Somos nosotros y el mundo en derredor. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, dirá Ortega.